RTP. Ya está con nosotros el doctor Germánico Maya, él es expresidente del Consejo de la Judicatura. Justamente. Fin del paro, la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a la ciudadanía. Gracias. Espero que esta señal y mi voz se escuche con claridad. Quería manifestarle, bueno, en primer lugar, hacerle una observación. Telmo Molina es un excelente juez que se desempeña aquí en la ciudad de Quito, que da lustre realmente y de los pocos por los cuales uno puede decir, pongo mis manos al fuego. Es un juez honesto, recto, conocedor. Él fue candidato al Consejo de la Judicatura, primero en la terna, por algún tema que no era inherente directamente a su personalidad y a sus actos, se le bajó de esa terna para ponerle al señor Godoy, cosas realmente inexplicables. Un judicial de primera línea reemplazado por un burócrata. No, y un respetado, totalmente. Un respetado divulgador también de temas jurídicos, no solamente como juez, sino también en cierta forma como quien enseña a través de las redes sociales. Yo conozco mucha gente que también tiene una muy buena apreciación del doctor Molina, que estuvo con nosotros hace un rato acá, hablando de la situación de los detenidos del paro. Doctor, quisiera empezar más bien respondiendo a la pregunta para hacer otra respuesta. La pregunta es fin del paro. Yo creo que definitivamente no es un fin definitivo del paro. Entonces, la pregunta real es ¿qué nos hace falta? Hay quienes dicen que realmente no hay una solución por fuera de las mismas bases, porque las bases se han abierto a la dirigencia. No quieren saber nada de acuerdos y esto no se acabará hasta que ellas, de forma espontánea, se cansen. ¿Usted cree que hay una forma de acelerar ese proceso y a través del diálogo terminar ya con estas movilizaciones y paralizaciones que se dan en Loja, en Bolívar, en Pichincha y en Imbabura? Indiscutiblemente que esto demuestra que la CONAIE y el pueblo indígena está fragmentado. Que los líderes, o los pseudo líderes, este señor Vargas y peor este señor Isa, no han sido sino unos sinvergüenzas aprovechadores del pueblo indígena, en muchos casos de su desconocimiento de la realidad y de las soluciones, para manipularles y hacerles que actúen básicamente al servicio de las mafias narcotraficantes que están enquistadas sobre todo en la provincia de Imbabura, porque es un importante paso hacia Colombia, porque es importante el nexo con las FARC y con las disidencias de las FARC y con la minería ilegal, que a ultranza son los que financian estos movimientos. Entonces, bien, estas fragmentaciones indígenas tienen también sus cabezas que responden exactamente a lo mismo, a dineros ilícitos que les permiten, mediante un pago diario y mediante el suministro de alimentación y mediante el suministro de armas, el confrontar a una ciudadanía que quiere vivir en paz, a un pueblo que merece un trato mejor como es el imbabureño, y a un gobierno que está haciendo lo que tiene que hacer en beneficio precisamente de esas clases. Entonces no se entiende cómo quieren paralizar al país y al mismo tiempo obtener reivindicaciones sociales. Si el país no produce, si el país no trabaja, no produce. Si no produce, ¿cómo queremos tener obras? Doctor, aquí una consulta, ya que está tocando este tema, el tema de la productividad, de la necesidad de trabajar. Hace poco tuvimos a la señora Pacha Terán y nos indicaba, ¿no?, su postura y las agresiones que han tenido quienes se han movilizado, pues arengados por dirigentes de la CONAIE. Y yo me pongo y le decía, pero pongámonos un punto medio. ¿No son ustedes también quienes han salido de manera agresiva a impedir que, por ejemplo, los negocios que no se quieren sumar al paro se sumen, pero obligados? No hay una agresión de lado a lado, no hay un abuso tanto de los movilizados en estos momentos como de la fuerza pública. Y aquí le pregunto, le consulto, ¿qué está bien o qué podría tomarse bien dentro de esa fuerza pública que busca también restablecer el orden? Porque ese es el objetivo, restablecer el orden, mantener la paz en nuestro territorio, y si se puede llamar o no esta una resistencia pues bien planteada o por lo menos con objetivo por parte de la CONAIE.
Es que yo hablo de que planteo objetivos y que tengo un pliego de peticiones al gobierno. Se supone que también tengo que proponer y dar soluciones alternas a aquellas que el gobierno me está dando y con las cuales yo no me encuentro satisfecho. Pero yo le insistiré siempre en que un movimiento indígena tiene que ser propositivo, sí, rebelde, sí, pero a la vez dando soluciones. Pero usted dígame, ¿de dónde puede obtener el país recursos? Que no sean levantando estos falsos subsidios con los cuales se mantiene al narcoterrorismo, que esto viene desde hace mucho tiempo y que no vamos a decir la culpa de quién es, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Si es que la solución es contar con dinero para hacer obras, ellos se oponen precisamente al único mecanismo idóneo para que la caja fiscal tenga recursos listos para las obras que se requieren. Estimado doctor, yo estoy de acuerdo con adelante. usted que en un principio no hace tanto sentido en un país con recursos limitados, que no puede imprimir, que no puede tener, digamos, política monetaria propiamente dicha, utilizar de manera más eficiente esta plata y en vez de subsidiar, llevarlo hacia las obras, servicios, a lo que genera mayor calidad de vida. Estoy de acuerdo con usted. A mí no me gusta el subsidio del diésel, pero yo creo que es razonable decir que la gente tiene argumentos de sobra para desconfiar, no de este, sino de los gobiernos en general y decir, ¿qué garantía tengo yo de que usen bien la plata? Encima, ya hablando de este gobierno, cuando se aumentó el IVA, le dijeron a los alcaldes, la plata será para ponernos al día. Se le dijo a la ciudadanía, vamos a utilizar esto en seguridad, y al final la plata se usó para todo, porque de nuevo esto es un país con recursos limitados. Entonces yo creo que hay que entender también, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que la gente desconfía, la gente le ha perdido la fe a la voz de los políticos. Y segundo, yo también albergo sospechas de que aquí actúan hasta cierto punto ciertos grupos que en sus operaciones ilegales dependen de una matriz de costos donde el diésel es importante. Pero hace un par de días el periodista Arturo Torres del portal Código de Vidrio está de Coavisa y él decía, de las intervenciones en la minería ilegal en Imbabura no ha salido un procesamiento. Y yo me sumo a eso y digo, y no se ha metido la fiscalía, no ha encontrado un nexo entre la minería ilegal y las protestas ni de este año, ni del 22, ni del 19. Entonces, tampoco es que podemos señalar y decir, sin pruebas de la justicia, que ahí está todo el narco metido, la minería ilegal metida, y digamos, meter en esa bolsa a todos los manifestantes, porque no tenemos las pruebas. Tiene razón usted en cuanto a decir que hay carencia de una prueba directa de decir yo le vi a fulano de tal salir a vender el oro a los colombianos narcotraficantes y con ese dinero financiar al movimiento indígena. Pero dígame, César, ¿quiénes financian? Usted sabe. ¿De dónde vienen esos recursos? Por favor, dígame, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿Quién les financia? ¿Quién les da de comer? ¿Quién les da las armas? ¿Quién les da la forma de movilización? Por favor, es que no puede ser, no podemos ser ilusos, no podemos seguir pensando en que los indígenas, que en su mayoría son gente buena, pero que desconoce la realidad económica, la realidad financiera en la que vive el país. Es ilógico pensar que ellos se mantengan en una protesta de esta naturaleza, que no sea porque tienen asegurado, como se dice, la papa diaria. Eso es lo que ocurre. ¿Y quién les financia? Les financia pues estos narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ellos son los más perjudicados con la subida del diésel. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa combatir a un gobierno que, como no ha habido antes, les está enfrentando y les está cortando ¿qué? Fundamentalmente el financiamiento. ¿Les está cortando qué? Les está cortando sus fechorías. ¿O acaso no es una demostración clara el que Fito y sus secuaces hayan caído? ¿O no es una demostración el hecho de que se ha recuperado cientos de miles y hasta millones de dólares en narcotráfico en los puertos que salen precisamente alentados por estas bandas que han estado enseñadas a cogobernar en el país?
que cooptaron la Corte Nacional, que cooptaron el Consejo de la Judicatura, que cooptaron juzgados y hasta presidente de la República o cuñados de presidente de la República. Por favor. Doctor, ¿y quiénes se están prestando para esto? Porque regreso a la entrevista de la señora Pacha Terán y le consultaba porque decía, se han aprobado leyes para favorecer justamente a las empresas del gobierno, para tomarse territorios, militarizarlos, y yo le preguntaba a ella, ¿qué ocurrió entonces con su brazo político, con Pachacuti, que no mostró su contra frente a estas normativas? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en las conversaciones ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los dirigentes indígenas quichuas que se sentaron con el ministro Reinberg y dijeron vamos a llegar a acuerdos y vamos a establecer mesas de diálogo? También los desestimaron, por ejemplo, la misma Pacha Terán dijo que el acuerdo solamente lo había realizado John Reinberg y querían ajusticiar justamente a quienes habían sentado en esa mesa. ¿Quiénes se están, por así decirlo de alguna manera, quienes están coludidos con este financiamiento e interés de mantener delitos en el país? Mire, es absolutamente clara la respuesta que hay que dar. ¿Cuál es el movimiento político aliado que alienta, que respalda en la Asamblea Nacional al movimiento indígena? Pero no al movimiento indígena como tal, sino a la insurgencia. Y a la insurgencia no como rebeldía a la subida del diésel, sino a una política que se ha destacado por querer cortar precisamente todas las actividades criminales que saturan al país. Es este movimiento, el movimiento de Rafael Correa, porque hay que llamar con nombres y apellidos, aquellos que están atrás precisamente de esto. Y la gente me pregunta y me dice, oiga doctor, ¿y por qué razón durante el gobierno de Correa estos señores no se levantaron? En el 2015, hubo el levantamiento indígena en el 2015. Pero Correa los paró. Los dejó. Porque en el gobierno de Correa hicieron lo que les dieron la gana. Bueno, ya hemos visto a muchos manifestantes salir a decir, aquí no queremos ver correístas. Y es lo que pasó también en Cuenca. Lo mantuvieron apartidista, la protesta que fue pacífica, y yo aplaudo al pueblo de Cuenca porque se pararon firmes, pero no se excedieron. Y ahí estaba el alcalde de la ciudad, el prefecto que sí era correísta, pero no fue una movilización correísta, el arzobispo de Cuenca, el arzobispo de Guayaquil, ambientalistas, abogados, y el gobierno hasta cierto punto ha cedido. Ya, lo que quiero decir es, no todos los grupos manifestantes del país, ni los pacíficos ni los que se exceden y llegan a la violencia, son exactamente fanes del correísmo, porque se acuerdan de cuando Correa gobernó, los molió a palos en la calle, les cerró las centrales, los judicializó y algunos los sacó corriendo del país. A los indígenas. Pero ¿y a los que financian a los indígenas? ¿Qué les ocurrió? ¿No recuerda usted, César, todas las ventajas que tuvieron? La ciudadanía universal, que pudieron entrar todos los narcotraficantes acá. ¿No se acuerda usted de aquel puente que no tiene ningún objeto ni tránsito? O el registro, ya se usa ese puente. O el registro civil que se puso en la frontera y que desde ahí muchos miembros de comandos de la frontera pues obtuvieron nacionalidad siendo colombianos, es verdad. Lo recuerdo muy bien. ¿No saben ustedes que más de 25,000 cédulas se otorgaron a colombianos, sí, a venezolanos, como ecuatorianos, haitianos, inclusive a gente que ahora está enquistada precisamente en estos procesos de financiamiento? Y que fueron extraditados hace poco. Una familia colombo-ecuatoriana que obtuvo de esa manera su identidad. Uno de ellos. Entonces, si estamos nosotros infestados en la sociedad, un cúmulo de gente que lo que busca es simplemente el desestabilizar el país, el volver a una instancia política que les permita operar con libertad sus operaciones de tráfico de drogas. Entonces tenemos que concluir que mientras no se corte absolutamente todos estos lazos criminales, el movimiento indígena seguirá, entre comillas, insurgente. En el año 92, doctor, el movimiento indígena hizo su primera gran movilización, digamos, de la época contemporánea, de esta era que empieza con el retorno a la democracia en el Ecuador. Y ahí no teníamos estas actividades tan desarrolladas de narcotráfico. La minería ilegal existía, pero digamos no con la fuerza y la prosperidad que ha alcanzado ahora.
O sea, el movimiento indígena en el pasado ha demostrado la capacidad de movilizarse y aguantar varios días sin financiamiento. A lo mejor ayuda de ciertos políticos, pero no creo que debamos descartar que también ellos, por su estructura comunal, donde también hay coerción, donde también amenazan a los que no se pliegan al paro, ellos puedan alcanzar recursos para subsistir en el paro. Digo, no creo que lo podamos descartar. En el año 92 yo recuerdo claramente, si no me equivoco era el gobierno de Rodrigo Borja, el movimiento indígena se financió precisamente con la ayuda del Internacional Socialista y se financió con dineros que provinieron de Venezuela. Esto es historia. Más tarde, algún día, les voy a comentar por qué cayó Lucio Gutiérrez, cómo cayó y quiénes fueron los que realmente le votaron a Lucio Gutiérrez. Ahí van a encontrar ustedes la respuesta a cómo se infiltró el narcotráfico, el chavismo, el madurismo y todo el movimiento cubano insurgente para financiar precisamente todo el movimiento desestabilizador de democracia, porque mientras nuestros recursos militares, policiales, económicos, en fin, para controlar el orden del país se dedica a controlar la insurgencia, por la tranquera sigue pasando la droga y sigue procesándose la droga. Esta es historia, César, que ya los que somos viejitos sabemos, conocemos y dominamos cómo se manejó esa circunstancia. Me corrijo, fue a mediados del año 90 que se dio esa gran movilización, el gobierno de Borja en todo caso, y que Borja los recibió amablemente en Quito, hasta le puso carpas. Había una dinámica distinta, ¿ya? Yo creo que el país debería también encaminarse, no era la mejor época, somos resultado de esa época, pero había cosas buenas que se pueden rescatar, y una de esas es la paz que se podía mantener con los movimientos indígenas y campesinos de forma relativa. Y hay quien me puede sacar los periódicos y decir, no, pero en este momento específico hubo hasta un muerto en las protestas, pero creo que había por lo menos la plataforma de diálogo y la forma de salirnos del conflicto que se perdió después, porque usted bien dice, el movimiento indígena participó en la caída de varios gobiernos, Mahuad, Gutiérrez, y detrás de ellos estaban hasta los políticos de derecha de la costa. En el caso de la caída de Gutiérrez, hasta donde yo entiendo, algo influenciaron. Pero dígame usted... Eso es lo que la historia quiso pintar, que Febres Cordero le votó a Gutiérrez. No Febres Cordero, pero... No, yo conozco claramente el asunto. ¿Quién le votó a Gutiérrez? Fue el chavismo. Fue el chavismo. Fue la infiltración de las FARC en la Ciespal, el día que Palacio tomó control del gobierno. Esas pocas personas conocemos lo que ocurrió. Pocas personas sabemos lo que pasó aquel día. Eso es tema para otro programa. Me parece muy interesante poder revisitar lo que pasó en los últimos días del gobierno de Gutiérrez. Aquí en el panel hemos tenido un colega que fue hasta diputado en esas épocas. Podríamos conversar de eso en el futuro, doctor, así que lo dejamos pendiente para hacerlo. Le agradezco mucho habernos acompañado esta mañana en RTP. No, yo soy el agradecido y mi saludo a la ciudadanía nuevamente. Gracias por la entrevista. Doctor, ha sido muy amable por compartir con nosotros, traernos la historia que es necesario recordarla. 9 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Ya. RTP